Bueno, quiero invitaros a abrir nuestras Biblias juntos en esta mañana en Hebreos capítulo 6. Vamos a seguir con nuestro estudio de esta preciosa carta juntos en esta mañana. No sé si lo habéis notado, pero volvemos a estar en campaña. Lo habéis notado, ¿verdad? Es difícil no notarlo cuando volvemos a estar, como es la segunda en pocos meses. Apenas han acabado unas elecciones y ya estamos metidos en otras. Y ahora es ese momento en que, como ciudadanos, somos invitados a dar nuestro voto de confianza. Esta semana hablaba con un conocido que está en un partido político. Me sorprendió, no sabía que estaba, y entre otras cosas esta persona me contaba cómo en su caso, al estar en un nuevo partido, no tenía el problema de la desconfianza de las personas. Esta persona me decía: no somos como los viejos partidos que ya han prometido cosas y no las han cumplido. Nosotros acabamos de llegar y la gente no nos puede decir que no hemos cumplido. Bueno, esto es lo que muchos piensan. De hecho, hace un año vivimos un momento histórico en nuestro país cuando por primera vez una moción de censura fue adelante, una moción de censura contra el presidente, y vivimos un cambio de gobierno sin elecciones de por medio. Y la razón por la que esta moción de censura tuvo éxito fue el hecho de que el partido que gobernaba había sido condenado por graves casos de corrupción. Y eso es algo que está a la orden del día en nuestro país. Es difícil confiar en las autoridades, no solo porque no cumplen con lo que han prometido, sino porque muchos han demostrado un interés corrupto por enriquecerse a costa de un servicio público. Pero si somos sinceros, sabemos que este problema de desconfianza no se reduce a la clase política. En distintos ámbitos y en distintas relaciones vemos continuamente que cada vez somos más desconfiados. Parece que cada vez es más difícil fiarse de las personas. Estamos expuestos al engaño, estamos expuestos al fraude, a la decepción. Y lo cierto es que la Biblia nos recuerda que los seres humanos no somos confiables. El Señor lo dijo, por ejemplo, a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Fijaos lo que dice ahí. Dios dice: así dice el Señor, Jeremías 17, versículo 5. Maldito el hombre que en el hombre confía. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Dice Dios: será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Este es el testimonio claro de la Escritura. No solo este pasaje, este es un ejemplo. La Biblia dice que los hombres no somos fiables, que los hombres fallamos, que muchas veces dejamos de cumplir lo que prometemos y que acabamos decepcionándonos unos a otros. Y la pregunta es: ¿de quién podemos fiarnos? ¿Existe alguien totalmente digno de confianza? ¿Hay alguien que siempre cumple lo que promete? ¿Es posible que haya alguien que cumple siempre lo que promete? Bueno, el mismo Jeremías nos dice, de hecho Dios lo dice en el versículo siguiente, si tenéis ahí Jeremías 17, versículo 7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será no como arbusto en el yermo, sino como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto.
Esto es lo que la Biblia nos recuerda, que sí que hay alguien totalmente fiable. Bendito el hombre que confía en el Señor. Este es precisamente el tema del pasaje que vamos a estudiar juntos en esta mañana. Hay bendición en confiar en el Señor porque, hermanos, el Señor no falla. El Señor siempre cumple lo que promete. De hecho, el Señor tiene todo el poder para cumplir todo lo que Él promete. Y aquellos que confían en el Señor tienen una seguridad inamovible, una seguridad que no depende de las circunstancias. Todo a nuestro alrededor puede fallar. Todos alrededor nuestro pueden cambiar. Pero el Señor nunca cambia. El Señor nunca falla. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Hebreos, considerando juntos los últimos versículos del capítulo 6, donde vamos a encontrar esta verdad, la verdad de un Dios fiable. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y hasta el versículo 20. Estos son los pasajes que vamos a considerar juntos en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. En el contexto, el autor había exhortado a sus lectores a imitar a aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, versículo 12, y ahora versículo 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento, a fin de que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. En este pasaje precioso encontramos la verdad de la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es como un ancla que mantiene nuestras vidas seguras y firmes, aún en las peores tormentas de la vida. Si recordáis el contexto de esta carta que estamos estudiando, el autor se está dirigiendo a un grupo de judíos que han profesado fe en Cristo, han dicho creer en Cristo, y por causa de su profesión de fe, están comenzando a sufrir las aflicciones propias de los discípulos de Cristo. Sus circunstancias han cambiado. Sus circunstancias han empeorado. Son aflicciones y persecuciones que el Señor nunca escondió de sus discípulos. Y que no solo fueron anunciadas por Jesús, que les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, sino que son el resultado lógico de vivir contracorriente. Son el resultado lógico de vivir en un mundo contrario a Cristo. Cristo es el Señor. No que Cristo será el Señor, Cristo es el Señor. Pero aún no se ha manifestado para reinar plenamente sobre todo ser humano. Es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que Él ya se manifestó para venir y morir por los suyos, para redimir a los suyos del poder del pecado, pero Cristo aún no se ha manifestado por segunda vez para destruir el pecado completamente. Por esta razón es que los discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos de Jesús,
sufren la oposición de quienes no reconocen a Jesús como Señor. Él mismo lo expresó claramente en su oración por sus discípulos en Juan capítulo 17, horas antes de ir a la cruz. En Juan 17, versículo 14, Jesús dice, orando al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús sigue orando y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que esta es la situación. La situación de los verdaderos discípulos de Jesús. Viven contracorriente, viven en un mundo que les odia. Les odia porque sirven a un Señor a quien no reconocen como Señor. Y estas son las circunstancias de los receptores originales de esta carta. Concretamente, hebreos, judíos que habían crecido en la religión judía, que conocían el Antiguo Testamento, pero que habían sido expuestos a Cristo y habían manifestado creer en Cristo y estaban creciendo en las verdades completas de Cristo que se estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Y como Jesús también explicó en otras ocasiones a sus discípulos, esta oposición saca a la luz la autenticidad de los que profesan fe. Hermanos y hermanas, las dificultades ponen de manifiesto la naturaleza de nuestra fe. Si es una fe falsa o si es una fe auténtica. Y la principal característica de una fe auténtica es paciencia, es perseverancia, es una fe que se mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Y esta es la razón por la que el autor hace una pausa en su mensaje de ánimo para los creyentes. Les está animando a creer en este Cristo. Les está recordando que Cristo es incomparable, que Cristo es único, que Cristo es supremo, que deben seguir adelante en su fe, que las circunstancias a su alrededor, por difíciles que sean, no afectan a lo que Cristo ha hecho y a quien Cristo es. Pero tiene que hacer una parada, una pausa, para lanzar una advertencia severa para los que han dicho que creen, pero en realidad no creen. Y ya hemos estado viendo esta pausa que comienza en el capítulo 5, versículo 11. ¿Recordáis? Fijaos en el versículo 11. Acerca de esto, y ahora os llevo al versículo 10, porque ahí está el autor mostrando cómo Jesús es el gran sumo sacerdote constituido por Dios, y va a hablar de que Cristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y antes de hablar de este Melquisedec, que luego retoma, como hemos leído en el versículo 20 del capítulo 6, y aún luego en el capítulo 7, tiene que hacer una pausa. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Y ahora el autor va a dirigirse a algunos que ante las dificultades están dando marcha atrás. De hecho, esta es la tercera vez, hasta lo que hemos leído y estudiado hasta ahora, la tercera vez que el autor lanza un llamado urgente y compasivo a los que en las pruebas están pensando en volver atrás. Aquellos que están pensando volver a una religión que para ellos tiene todo el sentido y de hecho que para ellos no tiene consecuencias negativas. Así, el autor les exhorta a madurar, a dejar atrás las enseñanzas del Antiguo Testamento que están incompletas sin Cristo, para abrazar las enseñanzas completas de Cristo. Y esto ya lo hemos explicado. No se trata de negar el Antiguo Testamento, se trata de entender que Dios se reveló progresivamente y que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, y que el Hijo es el que completa todo lo que se había anunciado y prometido en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es fiel, es verdad, pero sin Cristo está incompleto. Y por eso en el versículo 1 del capítulo 6 les dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, referencia a las enseñanzas acerca de Cristo, del Mesías, en el Antiguo Testamento, dice: avancemos hacia la madurez.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de horas muertas, de la fe hacia Dios, y etcétera. Y ahí va a mencionar hasta 6 de estas enseñanzas del Antiguo Testamento que están incompletas sin Cristo. Ese es el llamado a avanzar hacia la madurez. Es un llamado, es una advertencia acerca del gran peligro de menospreciar a Cristo. Cristo no solo debe ser tenido en cuenta, Cristo es el supremo. Es el que tiene que estar por encima de todo lo demás. Y si en tu vida Cristo no está por encima de todo lo demás, da igual donde le tengas, estás equivocado, estás perdido. Y de hecho el peligro, la advertencia severa es que te crees que estás bien y estás mal. Y es la peor de todas las situaciones. Porque ¿cómo ayudar a alguien que se cree que está todo bien? ¿Cómo sanar al que se cree que no está enfermo? Y eso es lo que el autor va a decir aquí, el versículo 4 del capítulo 6, en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, son estos, fueron expuestos a Cristo, pero no creyeron en Cristo plenamente. Y ahora lo están evidenciando por una fe que no es paciente en las pruebas, que no persevera, que no se mantiene firme en esta confianza en Cristo. Y el autor dice, estos que después cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Este pasaje nos está diciendo claramente que no tener a Cristo como el primero, que no tener a Cristo como el supremo, es menospreciar a Cristo. Es lo mismo que reconocer o que creer o que estar de acuerdo con aquellos que crucificaron a Cristo. Es decir, esa ignominia pública que Él sufrió, esa vergüenza que Él sufrió en la cruz, la merecía. Si Cristo no es el primero, le estás volviendo a poner ahí en la cruz de maldición. Y el autor termina esta exhortación, una exhortación tan severa, pero una exhortación que él quiere terminar animando a estos que tienen una fe falsa, que profesaron creer en Cristo, pero que ahora entre las pruebas dicen, no seguimos a Cristo. Hay aflicción, hay persecución, me vuelvo atrás a mi religión. A estos les dice, no, tenéis que imitar a los que tienen una fe firme. Versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, que por cierto es la misma palabra, exactamente la misma palabra en el original que en el capítulo 5, versículo 11, tardos para oír. Aquí es donde se cierra la advertencia, para que no seáis tardos para oír, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor les dice, mirad a los que entre vosotros sí perseveran en la fe. Esa es la fe auténtica. Ellos son los que sí han creído en Cristo. Y esto es lo que deseamos, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Es como si el autor les dijera, mirad a los que entre vosotros perseveran y tienen paciencia. Seguid el ejemplo de los que saben que Dios no es injusto, ni se olvida de aquellos que confían en Él. El autor les invita a mirar el poder de Dios en las vidas de aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta es la idea central al final de este paréntesis. Un llamado a seguir el ejemplo de los que tienen fe y paciencia, de los que demuestran tener una fe auténtica por su amor hacia el nombre de Dios, por su confianza en el Dios vivo y verdadero. Ahora llegamos al versículo 13, y por si el ejemplo de estos creyentes no fuera suficiente, el autor va a traer delante de sus lectores otro ejemplo de un hombre de fe y paciencia. Y de hecho, este ejemplo para los judíos es el mayor ejemplo de todos. ¿Y ese quién es? Versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Abraham es el ejemplo por excelencia de aquellos que son justificados por la fe. Génesis 15, 6, Abraham creyó a Dios. Cuando Dios le dijo que le iba a bendecir, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Justificación por la fe, salvación por la fe. Luego Pablo lo repite en Romanos capítulo 4, luego Pablo lo repite en Gálatas capítulo 3, luego Santiago lo repite en su carta capítulo 2 versículo 23. Abraham es el padre de los que son justificados por la fe. De hecho, en Gálatas capítulo 3 y versículos de 7 al 9, Pablo explica esto precisamente. Después de citar Génesis 15, 6, Pablo dice: por consiguiente, Gálatas 3:7, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Pablo le llama a Abraham el creyente. El argumento final del autor, en este paréntesis, el ejemplo más significativo, la ilustración más sólida es Abraham. La mejor manera de terminar este paréntesis, este intento por hacer reaccionar a los que se han vuelto a una salvación por obras, es hablar de aquel a quien Dios escogió precisamente para demostrar que la salvación es solo por fe. Abraham el creyente. El autor viaja hacia atrás en la historia para apuntar el ejemplo número 1 de una fe paciente y perseverante. Era una historia que todos aquellos lectores conocían perfectamente. La historia de Abraham, su padre, el padre de la nación, la conocían de pe a pa, de la A a la Z. Ellos sabían que Abraham había sido un ejemplo de fe paciente y perseverante. Y si no era suficiente mirar a los que eran ejemplo entre ellos, mirar al ejemplo de Abraham debería terminar con toda duda. Porque si hay un ejemplo a imitar y si hay un hombre que demostró confiar en Dios en medio de circunstancias adversas, sí, aún al punto de estar empuñando un cuchillo para sacrificar al hijo de la promesa, ese ejemplo es Abraham. Por eso el apóstol Pablo también lo utilizó como ejemplo en su carta a los romanos, para mostrar la evidencia de una fe auténtica, para mostrar que podemos confiar en Dios. Y por eso quiero invitaros a que vengáis conmigo por un momento a Romanos capítulo 4. Porque si bien está claro que los lectores, receptores de aquella carta conocían perfectamente la historia de Abraham, quizás nosotros necesitamos recordarla un poco. Y la manera en que Pablo lo explica nos ayuda a recordarlo de una manera rápida. Fijaos en Romanos capítulo 4. Es muy llamativo ver cómo el Nuevo Testamento menciona continuamente el ejemplo de fe de Abraham en un contexto en que los judíos lo consideraban como un ejemplo de su religión, una religión basada en una salvación por obras. Interesante, ¿verdad? Pablo es muy claro al demostrar que la salvación solo es posible por la fe en Dios, no una salvación por las obras, una fe auténtica y constante en Dios. Romanos capítulo 4, versículo 1, fijaos, dice: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora Pablo pone una ilustración. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Eso es lo que Pablo empieza a explicar aquí con Abraham. Abraham no fue justificado por algo que hizo. No había hecho nada. Dios le dio la promesa y Abraham, ¿qué hizo? ¿Hizo algo? No, Abraham creyó a Dios. Y eso fue la justificación. Además, Pablo demuestra aquí, en Romanos capítulo 4, que la salvación no es una cuestión de raza, no es una cuestión de los judíos. Fijaos en el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos, la marca del pueblo judío, o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada, la fe le fue contada por justicia. Entonces, versículo 10, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso?
no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre, fijaos, de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, es decir, no solamente son judíos, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Pablo lo dice claramente: Abraham fue justificado porque confió en Dios. Su circuncisión, su marca que le sellaba como parte de ese pueblo escogido por Dios, su circuncisión fue posterior, fue un símbolo externo, no una obra meritoria. De hecho, Abraham ni siquiera era judío cuando fue justificado. Fijaos, versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Abraham recibió la promesa antes de ser siquiera circuncidado. Y recibió la promesa antes incluso de que Dios diera la ley a su pueblo. De hecho, fueron como más de 400 años antes que Abraham recibió la promesa, que luego el pueblo recibió la ley. No es una salvación por obras, por cumplir la ley. Es una salvación por fe, por creer en Dios. Y ahí Abraham es el ejemplo. Versículo 18, seguimos en Romanos 4. Fijaos, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿A qué se refiere esta frase, en esperanza contra esperanza? Fijaos. Seguimos leyendo: a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y contempló también que la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Versículo 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Abraham, nos dice aquí Pablo, no titubeó con incredulidad. No titubeó en una situación que haría titubear a cualquiera. ¿Que voy a tener un hijo con 100 años y mi esposa estéril? Pero él era un hombre de fe, un hombre justificado por la fe. Y su fe, fijaos, se hizo evidente en la dificultad. Y por eso Santiago también lo menciona. Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la fe auténtica se hace evidente en las pruebas, se hace evidente con las obras, que son obras de confianza en Dios, por la obediencia. Hermanos, no nos equivoquemos. El ejemplo de Abraham al ofrecer a su hijo fue un ejemplo de obediencia. Es muy importante. Algunos piensan con esta situación de Abraham llevando a Isaac a aquel monte, que Dios había ido ya demasiado lejos. Pero hemos de entender una cosa: Dios nunca pidió que se le ofrecieran hijos como un sacrificio. De hecho, esto ahora era algo que las naciones alrededor de Israel hacían, y por lo que Dios las condenó y las exterminó. Esta fue la única vez que Dios le pidió algo así a alguien, y fue una prueba claramente. Y fue la prueba que demostró que Abraham tenía una fe auténtica, que Dios le había salvado por la fe, no por obras.
Abraham fue un hombre de fe auténtica, de fe y paciencia. No fue salvo por sus obras. De hecho, hemos de recordar que Dios llamó a Abraham cuando Abraham servía a otros dioses. Abraham era un pagano, de hecho era Abraham, no era Abraham aún. Dios le llamó para salvarle, Dios le llamó para bendecirle, Dios le llamó para ser canal de bendición, la bendición que viene con la fe en Dios. Y por eso llegaremos al capítulo 11 de Hebreos, este capítulo tan especial que nos habla de aquellos que vivieron por fe, y uno de ellos es Abraham. Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham confiaba en Dios. Abraham creyó a Dios y confió en Dios y esperaba en Dios. Y la clave está en confiar en un Dios que es absolutamente fiel. En el ejemplo por excelencia, el ejemplo que el autor menciona aquí de Abraham, lo que nos encontramos, hermanos, es la excelencia del Dios de la promesa. El autor no utiliza a Abraham para que nos quedemos con Abraham. El autor utiliza a Abraham para que veamos al Dios fiel, al Dios de la promesa. Lo que el autor a los hebreos presenta en estos versículos de Hebreos 6, del 13 al 20, con el ejemplo de Abraham como evidencia, es, hermanos, la razón por la que podemos confiar en Dios. Son los argumentos que muestran al único digno de total confianza. En estos versículos encontramos 3 pruebas innegables que nos llevan a confiar en el Dios inmutable y que además nos llevan a experimentar una seguridad inamovible. 3 pruebas innegables que nos llevan a confiar en el Dios inmutable, que nos llevan a experimentar una seguridad inamovible. ¿Podemos confiar en Dios? Sí podemos confiar en Dios. Y así como la credibilidad de los candidatos es fundamental en época de elecciones, así también la credibilidad de Dios es fundamental si vamos a entregarle nuestras vidas. La credibilidad de Dios es fundamental si vamos a vivir contracorriente, si vamos a experimentar el odio del mundo, si vamos a esperar en Dios en toda circunstancia. Será de gran ayuda comprobar la credibilidad de Dios. Y esto es lo que tenemos en este pasaje. 3 pruebas de su credibilidad, que, como dice el autor en los Hebreos aquí, harán que seamos grandemente animados, harán que tengamos un fortísimo consuelo, un ancla para nuestra alma. 3 pruebas de la credibilidad de Dios. La primera prueba la encontramos en los versículos 13 al 15, y la primera prueba de credibilidad es el carácter de Dios. El carácter de Dios. La primera prueba de credibilidad, de que podemos confiar en Dios, es su propio carácter, su persona, su manera de ser y de actuar. Fijaos, leemos versículos del 13 al 15. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Fijaos, el texto nos dice que Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por uno mayor. Este versículo es una afirmación de la majestad de Dios, de su grandeza, no pudiendo jurar por uno mayor. ¿Por qué? Porque no hay uno mayor que Dios. No hay nadie a su nivel, no hay nadie a su altura, no hay ninguno mayor que Él. Dios es el Ser Supremo, Él está por encima de todos los demás. Al jurar por sí mismo,
no solo manifiesta su superioridad, sino también su perfección. ¿Quién jura por sí mismo? Cuando alguien jura, hace un juramento, lo hace en base en algo que busca que sea mayor que sí mismo, para que se quede como una prueba de fiabilidad. No, mira, te lo juro por tal, por el cielo, por Dios, por el templo, como cita el Señor Jesús hablando también de los fariseos. Uno jura, el ser humano jura por uno mayor, luego lo va a decir así en el versículo 16. Pero Dios jura por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es completamente fiable. ¿Por qué no puedes poner a nadie más fiable que Dios? ¿Y por qué? Porque Él es perfecto. De hecho, en el versículo 18 se nos dice que es imposible que Dios mienta. Esto no se puede decir del ser humano, pero sí de Dios. Él no miente, es imposible que Él mienta. Por naturaleza, Dios no tiene la capacidad de contradecirse a sí mismo. Simplemente no tiene esa capacidad. No puede contradecirse. Su credibilidad, por tanto, depende de su carácter, y su carácter es perfecto. No pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Él es el Dios vivo y verdadero. Él es la fuente de la verdad. Él no se equivoca, Él no se confunde, Él no se contradice. Juan 17:17, su palabra es verdad. Segunda de Pedro 3:9, Él no se tarda en cumplir su promesa. No es que Él hace las cosas de cualquier manera, Él las hace siempre perfectas. Sus promesas las cumple en el momento que ha de cumplir. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo comienza así esta carta. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Dios no miente. Es su naturaleza, es su carácter. Como dice también Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 17, Él, el Padre de las luces, no cambia, no hay sombra de variación en Él. ¿Y cuál fue su promesa a Abraham? Lo tenemos aquí, versículo 14, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. En el hebreo, con bendición te bendeciré, con multiplicación te multiplicaré. Es enfático. Dios no hace una promesa de te voy a bendecir. Es lo más enfático que se puede ser con el lenguaje humano. Esa es la promesa de Dios. Te multiplicaré, te bendeciré. ¿Mantuvo Dios su promesa? Desde luego que sí. Actualmente hay cerca de 14 millones de judíos en el mundo. Esos son los de la raza, los de la nación. Pero luego están todos aquellos que son hijos de Abraham el creyente. Hermanos, millones, en toda época, en todo lugar. Dios cumplió su promesa. Pero fijaos, antes de todos estos números, la fe de Abraham fue probada. Porque este versículo 14, esta cita aquí de Génesis, es cuando Dios probó a Abraham con Isaac en aquel monte Moriah. Dios le dio la promesa, Génesis 12, Dios le reiteró la promesa varias veces, y después de probar la fe de Abraham, cuando él se mantuvo fiel y firme, Dios le dijo, con bendición te bendeciré, con multiplicación te multiplicaré. Fue ahí, fue cuando Abraham llevó al hijo de la promesa a aquel monte, y él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, porque él, confiaba en el carácter fiel y poderoso de Dios. Y por eso leemos en el capítulo 11 de esta carta, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él, Abraham, fijaos, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Por qué creyó? ¿Por qué creyó con fe? ¿Por qué perseveró? ¿Por qué se mantuvo fiel? Porque conocía el carácter de Dios.
Dios iba a cumplir su promesa. Dios tenía todo el poder de cumplir su promesa. Dios podía, después de que él sacrificara a Isaac, resucitar a Isaac. Esa fue la fe de Abraham. En ese momento tan crítico, cuando su fe fue probada. En ese momento cuando fue probada Abraham, es cuando Dios reafirmó su promesa: ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Abraham sabía que Dios era poderoso, Abraham conocía el carácter de Dios y por eso llegó hasta donde llegó. Abraham confió en Dios en base al carácter fiel de Dios. Y es lo que nos dice el versículo 15. Abraham obtuvo la promesa esperando con paciencia. Y fijaos, Abraham, si vemos su historia, él vivió para ver a Isaac, pero no vivió mucho más allá de Isaac. La promesa la obtuvo en el sentido que él vio como Dios perseveraba a Isaac, pero no vio más allá. Pero le daba igual, él conocía el carácter fiel de Dios. Obtuvo la promesa. ¿Por qué? Porque Dios, por naturaleza, es imposible que falle. Es imposible que mienta. Hermanos, qué confianza. Qué fortísimo consuelo para todos aquellos que se refugian en Dios, aun cuando seamos llevados al límite, aun cuando seamos probados severamente. Si Dios así lo quiere, sabemos que Dios no nos dejará. Sabemos que Dios no nos fallará. Sabemos que Él no dejará de cumplir ninguna de sus promesas. Por eso es que Moisés, al final de sus días, le dijo a Josué, aquel que tenía que seguir con la labor: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Querido hermano, querida hermana, ¿estás en una prueba? ¿Estás en una dificultad severa? No temas, no te acobardes, confía en el Señor, en aquel que es fiel, que cumple siempre sus promesas. En este pasaje encontramos 3 pruebas innegables de la credibilidad de Dios que nos llevan a confiar en Él. Y la primera prueba es su carácter, y ahora la segunda prueba es su confirmación. Versículos 16 al 18, fijaos, versículo 16: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, aquí encontramos algo sorprendente. Dios hace algo que no tiene por qué hacer. Los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Eso es lo que los hombres hacen, pero Dios no tiene que hacerlo. Dios no tiene que jurar porque Él es fiel. Ya lo acabamos de ver, por naturaleza, Él simplemente dice y se cumple. No tiene que interponer juramento, pero Dios lo quiere hacer. Dios confirma su promesa por medio de su juramento. Su carácter fiel es suficiente. Pero ¿qué quiere Dios? Lo hemos visto en el pasaje, versículo 18. Él quiere que seamos grandemente animados. Dios, de su parte, va a hacer todo lo posible para que tú, en tu fe, no desmayes. Y en tu fe seas animado. Él da un juramento dado como confirmación. Dios quiere que nuestra seguridad sea inamovible, indestructible. Dios quiere que los vientos y las tempestades de la vida no hagan naufragar nuestra fe. Y por eso Él da esta promesa. El autor utiliza este ejemplo de la promesa de Dios dada a Abraham, que también le dio un juramento. Esto lo vemos en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 encontramos ese juramento que Dios interpuso cuando había dado la promesa a Abraham. En Génesis capítulo 15
el Señor le dice: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero ¿qué le dijo Dios más adelante? Lo llevó fuera y le dijo a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y ahí encontramos el pasaje: Abraham creyó en el Señor se lo reconoció por justicia. Pero luego Abraham le dice, versículo 8, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y aquí es donde encontramos el relato de cómo Dios interpuso este juramento a Abraham. Le hizo traer 3 animales: una novilla de 3 años, versículo 9, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y luego nos dice el pasaje que le trajo todas estas cosas y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y dice el versículo 12: sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Versículo 17: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Y luego cita a los pueblos de aquella tierra. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, lo que vemos aquí es un ejemplo de cómo se confirmaban los pactos en aquella época en la que Abraham vivió. Para nosotros resulta muy extraño esto de los animales, partirlos, caminar por el medio, pero era algo muy común en aquella época. La manera en que se cerraba un pacto entre 2 partes era por medio de las 2 partes caminar entre las mitades de aquellos animales. Eso es lo que encontramos aquí. Ahora, este es el juramento que Dios interpuso, pero hay algo clave en este juramento. Es el hecho de que solo Dios caminó entre las mitades de aquellos animales. Lo que Abraham vio, un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales, eso es Dios caminando, Él solo. Dios hizo un pacto con Abraham, pero fue un pacto incondicional. ¿Qué significa eso? Que Abraham no tenía nada que ver con el pacto. Que Dios hizo un pacto no en base a algo que Abraham había hecho. No tenía Dios su parte en el pacto y Abraham su parte en el pacto. Esto es lo que nos está mostrando esta situación, esta escena. Mientras Abraham dormía, Dios caminaba y confirmaba su pacto. Y esto es lo que está en la mente de los hebreos cuando están escuchando esto, cuando están recibiendo esta carta y están leyendo: Dios interpuso juramento. Y dicen: es verdad, Dios lo hizo, incondicional. Es la manera en que Dios, de hecho, iba a resolver el problema del ser humano, el problema que se había iniciado en el huerto del Edén, el problema del hombre y la mujer que dejaron de caminar con Dios para caminar por su cuenta, que desobedecieron, y ahí el pecado entró en el mundo por esa desobediencia. Pero Dios tenía un propósito, y lo vemos aquí en Hebreos capítulo 6. Dios no actuó porque le debiera algo a Abraham, actuó en base a su propósito. Versículo 17: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Dios fue más allá de lo que tenía que ir, y no solo dio la promesa, sino que dio el juramento. Y por eso el versículo 18 dice: a fin de que por 2 cosas inmutables. ¿Qué 2 cosas inmutables? ¿Cuáles son esas 2 cosas inmutables? La promesa y el juramento.
Esas son las dos cosas que Dios les dio, que no cambian. Esas en las cuales es imposible que Dios mienta, son las que a los que buscamos refugio en Dios nos animan grandemente. Ese es el fortísimo consuelo. Todo el propósito de Dios al llamar a Abraham no tenía que ver con Abraham. Dios no le debía nada a Abraham. De la misma manera, Dios no tenía por qué bendecir a las naciones que se habían rebelado contra él. ¿Por qué hace esto Dios? Te bendeciré y bendeciré a las naciones por medio de ti. ¿Por qué? No es lo que las naciones merecían. Génesis 11 nos muestra lo que las naciones habían hecho. Tratar de quitar a Dios de la escena. Pero fue el propósito inconmovible de Dios, el propósito de mostrar su gracia a los pecadores y rebeldes. Dios no escogió a Israel porque fuera mejor que las demás naciones. ¿Te acuerdas? El texto lo dice en Éxodo y en Deuteronomio. No os escogí porque fuerais mejor que las demás naciones o porque fuerais un pueblo más numeroso. No. Dios escogió a Israel para ser canal de bendición, para ser luz al mundo. Y ellos fallaron en eso, pero lo que no falló es la promesa de Dios de uno que sí que iba a ser luz al mundo. Y por eso Jesús, en aquel encuentro en Juan 4 con la mujer samaritana, le dice: la salvación viene de los judíos, porque el Mesías venía de los judíos. Abraham era una pequeña parte en el gran plan soberano de Dios. Un plan que no dejará de cumplirse porque Dios lo ha prometido, porque Dios se ha comprometido a cumplirlo, interponiendo juramento. Y versículo 18, porque Dios no miente, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos pruebas irrefutables de su credibilidad: la promesa y el juramento. Dos cosas inmutables por las que Dios nos anima. Un consuelo firme, un fortísimo consuelo a los que hemos huido para refugiarnos. Y esta expresión le recordaba aquellas ciudades de refugio que Dios había establecido a su pueblo Israel cuando entraron a la tierra prometida. ¿Os suena esto? ¿Recordáis? Dios estableció ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio eran para aquellos que habían cometido un homicidio involuntario. Para aquellos que habían matado a otra persona sin querer, por accidente. Estas personas tenían que correr a una ciudad de refugio y allí recibirían la gracia y la misericordia que Dios había provisto para su pueblo. Es lo que está diciendo aquí. Dios ha provisto refugio para nosotros. Que hemos cometido actos peores que un homicidio involuntario. Nos hemos rebelado voluntariamente contra Dios. Hemos pecado y vivimos en pecado y servíamos al pecado. Por eso el autor dice aquí: a los que hemos buscado refugio en Dios, a los que hemos creído en Dios, a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Dios nos ha mostrado misericordia, nos ha perdonado nuestro pecado para que estemos a salvo, para que echemos mano de la esperanza segura que tenemos en Él. ¿Y qué esperanza tenemos en Él, hermanos? ¿Qué pruebas innegables tenemos de la credibilidad de Dios? Pruebas que deben llevarnos a la obediencia y a la lealtad a Dios. Que deben llevarnos a confiar en Dios aun en las dificultades, aun en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Nos queda una tercera prueba, pero la veremos, si Dios quiere, la próxima vez que volvamos juntos a esta carta. La prueba, hemos visto un carácter inmutable. Dios no cambia. La prueba de una confirmación inapelable. Dios, fíjate, no solo cumple sus promesas porque Él es fiel, sino porque si no cumple sus promesas, no cumple su propósito. Y Él cumple sus propósitos. Nuestra confianza es un carácter fiel, un propósito inmutable. Dios va a cumplir sus propósitos. Dios no miente. Qué fortísimo consuelo, ¿verdad?
como luego va a decir, el ancla de nuestra alma. Hermanos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos anclado nuestra vida en Cristo. Y Dios ha mostrado que es fiel, lo ha mostrado desde el principio. Y como veremos en estos últimos versículos, lo ha mostrado por medio de la promesa de su Hijo. Vamos a orar y luego disponernos para adorar a nuestro gran Dios y Salvador.